En este tutorial vamos a ver cómo crear un gráfico dinámico y la diferencia entre un gráfico dinámico y un gráfico estándar. Para crear un gráfico dinámico, lógicamente no vamos a partir desde un rango o una tabla de Excel, vamos a partir de una tabla dinámica. Por eso es un gráfico dinámico, porque viene a raíz de una tabla dinámica. Pues para ello vamos a hacer una tabla dinámica sencillita sobre este rango que nos indique, por ejemplo, las ventas por población. Pues nos iríamos a insertar, tabla dinámica, de una tabla o rango. Y le vamos a decir, por ejemplo, que la queremos en esta misma hoja a partir de aquí. Recuerden siempre que hay que dejar al menos una columna o una fila entre el rango de origen y la tabla dinámica. Y hemos dicho que, por ejemplo, queremos por población que nos indique el número de ventas. Algo sencillito. Vale, pues para crear un gráfico dinámico tenemos dos caminos. Ya con la tabla seleccionada nos vamos a la cinta analizar tabla dinámica y pinchamos en gráfico dinámico, o en insertar también tenemos gráfico dinámico. Los gráficos dinámicos, las categorías son las mismas que en un gráfico estándar: lineal, circular, barra, áreas, mapas, cotizaciones. Y las opciones que luego vamos a ver son las mismas que en un gráfico estándar. Es lo mismo, se puede guardar como plantilla, se puede combinar todo igual. Tiene un par de pequeños detalles que no tiene un gráfico estándar, pero por lo demás es lo mismo. Vamos a crear un gráfico de columna, normal y corriente. Y como indicaba, más o menos, si se han trabajado con gráficos estándar, es lo mismo. Una de las diferencias que en un gráfico estándar aquí tengo tres botones, tengo aquí uno que es de filtro, pero aquí vamos a mirar ahora que lo sustituye por esta opción de aquí donde podemos filtrar. ¿De acuerdo? Por lo demás es lo mismo. En formato tenemos exactamente lo mismo. Que quiero, por ejemplo, cambiar el relleno a lo que es el área del gráfico, pues selecciono con el ratón y ahí está cambiado. Que quiero cambiar el área de trazado, cambiarle el relleno, pues puedo seleccionar con el ratón o irme a formato, irme por ejemplo área de trazado y se lo cambiamos. Por ejemplo algo así. ¿Que quiero cambiar las barras de color? Pues las selecciono y ahí estaría cambiado. ¿De acuerdo? O sea, no voy a entrar mucho en esto porque esto primero nos podemos tirar aquí horas y segundo que esto se ve en el tutorial sobre gráficos. Vamos a ponerle, eso sí, las etiquetas de datos. Se pueden poner, recuerden, a través de aquí. Y etiqueta de datos. Ahí los tenemos. O bien también lo tenemos en diseño, agregar elemento y etiquetas de datos. Bueno, una vez que ya tenemos el gráfico dinámico, esto sería las dos, por así decirlo, peculiaridades que no tiene un gráfico estándar. Pues una sería, por ejemplo, el filtro. En un gráfico estándar el filtro estaría aquí situado, que es como un embudo. Aquí lo tenemos a lo mejor más práctico. Imagínense que yo quiero solamente filtrar Barcelona y Madrid, las ventas de Barcelona y Madrid. Pues a filtrar, visualizarlas. Pues me voy a este desplegable. Esto funciona como un autofiltro. Despliego y le digo pues Madrid y Barcelona. Y ahí lo tengo. ¿Vale? Voy a poner todo otra vez. A lo mejor, y la otra peculiaridad que a lo mejor es lo que más distingue un gráfico estándar es que puedo cambiar la operación. Yo aquí me está haciendo el total de ventas, la suma. Pero imagínense que en vez de la suma yo quiero el promedio. Pues no hay que irse a la tabla dinámica y modificarlo todo. Sobre el propio gráfico se puede modificar. Me voy aquí a suma de ventas, botón derecho. Esto es igual que cuando cambiamos la operación en una tabla dinámica, la operación del campo de valor. Le decimos configuración del campo de valor y le digo, pues mira, en vez de la suma quiero el promedio. Y ya está. Que en vez del promedio quiero saber las ventas que he realizado, el total. Pues me voy aquí, configuración del campo de valor y recuento. Aquí lo tendríamos. Pues esto sería un gráfico dinámico. Otra cosa que podemos hacer, que también lo hacemos con un gráfico estándar, es
guardarlo como plantilla y este mismo gráfico lo podemos utilizar en un gráfico estándar. Y al igual que uno que tengamos guardado en plantilla, lo podemos usar también como un gráfico dinámico. Vamos a guardarlo, botón derecho, guardar como plantilla. Siempre recomiendo guardarlo en esta carpeta, chart. Luego explicaré el porqué y le ponemos ventas. Vale, vamos a borrar el gráfico. Y lo que explicaba antes, yo tengo plantillas guardadas, gráficos guardados, que los hice con tablas y rangos normales, nada de tablas dinámicas. Pues lo puedo utilizar en una tabla dinámica también. Pincho la tabla dinámica, me voy a analizar tabla dinámica y gráfico dinámico. Me iría a plantillas y aquí tengo muchos gráficos que no han sido gráficos dinámicos, pero los puedo utilizar. Pues, por ejemplo, vamos a utilizar este que pone Andalucía. Acepto y como ven es el mismo gráfico que teníamos antes, los mismos datos, el recuento, las operaciones, pero de acuerdo lo que tiene es otro formato. ¿Qué pega tiene esto? Que si se fijan, de acuerdo, sí tiene las opciones de un gráfico dinámico, pero no la tiene tan accesibles, ¿de acuerdo? Nos tenemos que ir a través de los menús si quisiéramos cambiar algo. Por ejemplo, no podemos cambiar el campo de valor. Entonces, se puede utilizar, pero no tiene todas las opciones. Pero en cuestión de formato sí se puede utilizar. Ahora nos vamos a otra tabla. Tenemos esta tabla y vamos a hacer... Los datos son totalmente diferentes. Y vamos a hacer una tabla dinámica donde podamos distribuir los beneficios por provincia. Y vamos a utilizar el gráfico dinámico que hemos grabado con la anterior tabla dinámica. Selecciono, inserto, tabla dinámica. La quiero, por ejemplo, aquí. Y acepto. Y quiero por provincia los beneficios. Los datos no son nada parecidos a los que hicimos con la anterior tabla. Vale, pues ahora le vamos a decir que yo quiero insertar un gráfico dinámico de la plantilla que usé antes, que fue un gráfico dinámico. Pero ojo, si alguien no lo ha grabado donde debería de estar guardado, nos tenemos que ir a administrar plantillas y aquí pues buscarlo. Como yo sé que lo guardé aquí, era... Espera un segundillo. Era el de ventas. Pues acepto. Y aquí lo tengo. Que en vez de la suma quiero el recuento, pues aquí lo tengo. Entonces, para resumir, un gráfico dinámico tiene las mismas opciones de formato que un gráfico estándar. Diferencias: que el filtro, en vez de estar aquí, lo tenemos aquí abajo, que podemos cambiar la operación, el campo de valor, y luego en cuanto lo guardemos como plantillas, ¿de acuerdo? Yo guardo un gráfico estándar como plantilla. Lo puedo utilizar en un gráfico dinámico, pero no me salen todas las opciones de un gráfico dinámico, como puede ser el cambiar la operación del campo de valor, pero en cuestión de formato es lo mismo. Pero en cambio, un gráfico dinámico guardado como plantilla lo puedo utilizar tanto en una tabla normal como en una tabla dinámica y me guarda todas las opciones, ¿de acuerdo? Campo de valor, filtro, etcétera. Pues hasta aquí cómo realizar un gráfico dinámico. Como habrán visto, es bastante sencillo y es muy parecido a un gráfico estándar.